Oh, Ventaneros. bueno, los Tic, 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 tic. ventaneros, los Tac, 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 ventaneros. tac, tac, tac. ¿Cómo están, compañeros? Don Bien, pues, Jano, bien, lo bien, bien. pillamos de sorpresa. Con cara de sueño y Chuta, la siesta se alargó. largo. O Estamos La volviendo ley. ya jornada Todavía no, completa, entonces todavía no sale esa ley, la ley de la siesta todavía no sale. todavía no sale. No, Camila Vallejo tiene que ir. Tienen que sacar las 40 horas porque Sí, 40 horas, la ley de la siesta. el derecho al ocio. La derecho ley a eso. una ley para el desayuno en la mañana también. Claro. Hay que impulsar, esas son las reformas que necesita Chile. Oye, te estás burlando de la Asamblea Constituyente. Hay que ser autocrítico. Ah, chuta. Autocomplaciente. Vamos a ver qué pasa. ¿Usted, compañero Jano, es autocomplaciente o autoflagelante? Autocomplaciente. Yo soy. No, es que todos los extremos son malos. Hay que estar en medio. Pero lo ideal es ser autoflagelante, pero al final uno termina siendo autocomplaciente. Claro, por comodidad. ¿Y ustedes qué son? No, ya. Chuta. O sea, Es fácil apuntar al otro con el dedo, pero cuando hay que hablar de uno ahí. A ver, digan, son tan valientes. no, 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 pero no, ¿qué? no, Sí. no, no se puede hablar porque No lo digo. Ah, es como el voto, es secreto. No se puede decir. oye, yo lo dije. Es un plebiscito. Vamos. Después me Habría que preguntan a hacer mí, un dicen que es secreto. Habría que hacer un plebiscito en Chile sobre los 30 años. Si fuiste autoflagelante o autocomplaciente. Así. Entonces sería un ¿Y buen quiénes plebiscito. serían los autoflagelantes en estos 30 años? Autoflagelantes son como los que reniegan o los que en algún momento no, eh, que un poco reniegan de todo lo que Ya. fue la concertación. ¿Y los Reniegan o autocomplacientes? autocomplacientes son los que se acostumbraron y creyeron que estaba bien como la manera que se llevaba la transición. Ah, ya. Yo soy autoflagelante, entonces. Ahora sí que estáis convencidos. No, sí hubo hartas cosas buenas, pero no, sí estoy autocomplaciente. Yo soy un DC. Sí, Compañeros, bueno, esta es compañeros. la portada que siempre nos trae un poco Sí. de actualidad política. Pero ya estamos grabando ya. Sí, pues Sí, bueno. ya No, con todo empezamos ya, Puta, sin entonces yo cero no dolores. soy, aclaro que yo no soy ni autoflagelante ni autocomplaciente. no, Que quede grabado, que quede pero grabado. me gustó la iniciativa de Jano. Llegó con iniciativa, se ve. Así que va, ¿por qué ¿Y no? Ajá. cuál iniciativa? ¿Cuál fue la iniciativa? No, ¿Cuál fue mi iniciativa de. iniciativa? Si yo no respondió a las preguntas de usted. No, pero Entrar en el podcast. eso, iniciativa a responder, a hablar. Yo creo No, yo que creo que, debería comenzar usted, compañero, este podcast a contarnos qué es lo que vamos a bueno, hablar y eso. bueno, yo creo que la iniciativa es que estamos muy cansados porque hay que volver a trabajar presencial y terminamos el fin de semana muy agotados. Pero bueno, ese es un mensaje para la Camila.
que nos ve todos los sábados. Todos los sábados. Claro. Saque el proyecto de las 40 horas. Empecemos a darle prioridad a las prioridades. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día se viene un capítulo muy bueno, porque volvemos a nuestro formato, no original, porque el original era que todos hablábamos de una película, pero Sí. ahora cada uno va a hablar una película especial. Así Sí. que... Y nadie sabe qué película va a comentar el otro. Claro, que a veces sabíamos qué película iba a comentar el otro, pero ahora ya estamos Claro, en plan sorprendernos a nosotros mismos. exacto. Bueno, no sé quién quiere empezar. No, yo lo veo con iniciativa usted, así que dele nomás. Oye, yo no, que día me estoy tirando los leones. Ya, no, ya. Yo voy a empezar. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Bueno, voy a hablar de una película antigua. Una película de la cual se hizo una especie de remake, que seguramente ustedes recuerdan, que es Blue Jasmine. ¿Se acuerdan de Blue Jasmine? Sí. Con Kate Sí. Blanchett. Bueno, esa película es de Woody Allen. De Woody Allen, claro. Claro. Es una especie de remake, porque tiene mucho, de una película de los años 50, de 1951, que se llama Un tranvía llamado Deseo. Y de esa película voy a hablar porque esa película la protagoniza Vivian Lee. Yo ya hablé la otra vez de Vivian Lee cuando hablé sobre lo que el viento se llevó. Y creo que Vivian Lee es una de las grandes actrices de la historia que, como ella, no creo que vaya a haber otra. Porque a veces uno dice, oye, sí, esta fue una gran actriz, pero en realidad fue superada por esta otra. Y yo creo que Vivian Lee, en los papeles que interpretó, por lo menos en esos dos que se ganó el Oscar, yo creo que nadie la va a igualar. Y bueno, tú empezaste a ver, el otro día el Lucho estaba comentando que vio Rebeca de Hitchcock y Sí. que la terminaste de ver, ¿o no? Sí. Ya. Y es buena, ¿te gustó la actuación de la actriz que hizo el papel de Rebeca? ¿Sí? Sí. No, Bueno, súper ahí buena ¿sí? actuaciones. Actúa con Laurence Olivier, ¿no es cierto? Que es el Claro, marido de Vivian Lee. Y tú claro, comentaste que Vivian Lee no la quiso Hitchcock para ese papel. Y claro. Hitchcock, creo que Rebeca es su primera película, ¿o no? No, No, no. ya, Pero pero bueno, una de es las de la primeras. antigua porque, claro, en blanco y negro. Bueno, yo vi un poco de Rebeca, no la alcancé a ver entera, todavía no la termino, pero Mm, bueno, creo que Vivian Lee igual lo habría hecho bien. De mm, repente, a mí me gusta hacer como ese juego de, oye, este papel, ¿qué pasa si lo hubiera hecho este otro actor? Por mm. ejemplo, en El Padrino, Marlon Brandon, tenían pensado ¿cómo que había otro actor que lo tenían pensado para el papel. Héctor Noguera. Ah, ¿Quién? Héctor Noguera. Claro. Pucha, justo se me olvidó el nombre. Pero bueno, por ejemplo, Django, ¿qué pasa si lo hubiera hecho Will Mm, Smith? O Will Smith también estaba considerado para Matrix. Paul Newman estaba considerado para El Padrino. Y uno dice, oye, Paul Newman igual lo hubiera hecho bien. mm. Aunque, claro, Marlon Brandon, uno dice insuperable, pero uno como que ya con el bicho ahí, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho Paul Newman, que es un gran actor? Bueno, los papeles de Vivian Lee en realidad no hay otra persona que uno podría decir lo podría hacer como ella. Y esta película, Un tranvía llamado Deseo, era una obra escrita, una novela que se ganó el Pulitzer del año 1948 y fue llevada al teatro. Y en el teatro lo interpretaba Marlon Brandon en Nueva York, en Broadway. Y Elia Kazan pescó esta obra y llevó a casi todos los actores de la obra a la película, pero menos la actriz principal.
tiene que haberse sentido súper mal ella, porque chuta, llegaron a todos menos a ella. Para el papel principal, que se llama Blanche, ella escogieron a Vivien Leigh, que hacía el papel en el teatro, pero en Londres. Y en Londres era dirigida por su esposo, por Laurence Olivier. Y bueno, entonces hizo esta película que en 1951, y Vivien Leigh dice que le influyó más en su papel la dirección de Laurence Olivier que la de Elia Kazan. Esta película tuvo 12 nominaciones al Oscar y se ganó 4. Y de esos 4, 3 son por mejor actor. Vivien Leigh, mejor actriz principal, y los 2 mejores actores secundarios, hombre y mujer. El único que no se ganó el Oscar, que estuvo nominado, fue Marlon Brando, que era su segunda película. Y aquí Marlon Brando fue donde descolló y llamó la atención de todo el mundo. Un poco lo que pasó con Al Pacino. Al Pacino, cuando hizo El Padrino 1, era su segunda película. Y también Coppola lo había visto en el teatro y le llamó la atención a este actor, y él se imaginaba a este actor en el papel de Michael, y bueno, hizo El Padrino y descolló, y después le llovieron los papeles. Lo mismo pasó con Marlon Brando en esta película, era su segunda película, un actor desconocido, un actor de teatro, de Broadway, y aquí ya le empezaron a llover los papeles para el cine, digamos. Aquí con esta película saltó la fama. Elia Kazan hizo una innovación muy grande en esta película porque puso de música de fondo jazz, ¿ya? Y fue la primera película en la historia que puso música de fondo jazz, y también tuvo nominada la banda sonora al Oscar. Es una de las películas que dicen que cambió la historia del cine, porque por la música, por la atmósfera, es una película muy atmosférica, está hecha en blanco y negro, también está en Nueva Orleans, que es una parte más francesa de Estados Unidos, y eso también le da un toque especial. Y una película que es muy buena. En teatro también, no sé si ustedes se acuerdan de otra película que se llama Todo sobre mi madre, ¿cómo que se llama? Almodóvar. Y Almodóvar, en esa película Todo sobre mi madre, que también es una alusión a otra película gringa que se llama Todo sobre Betty, algo así. En esa película trata de que, de que van a ver una obra. Toda la película trata de que van a ver una obra, y esa obra es un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo, la obra de teatro, se menciona en varias películas en realidad. Y una de esas es Todo sobre mi madre, que se ganó el Oscar a la mejor película. Acuérdense, creo que fue la primera vez que Almodóvar se ganó el Oscar. Y mira, hay una comparación cuando se ganó el Oscar, el que a Pedro Almodóvar le entregó el Oscar. ¿Qué le entregó el Oscar? A ver. Penélope Cruz. Y Penélope Cruz, cuando le entregó el Oscar, dijo, estaba con Antonio Banderas, y dijo, el Oscar es para, y gritó, Pedro, y Pedro se paró y fue a recibir el Oscar. Y eso fue parecido a años antes, cuando el Oscar a la mejor película extranjera se lo ganó Roberto, el de La vida es bella, y se lo entregó Sofía Loren. Y Sofía Loren era una actriz italiana que se ganó el Oscar, igual que Penélope Cruz. Penélope Cruz y Sofía... Bueno, Penélope Cruz es la única actriz española que se ha ganado el Oscar, y Sofía Loren no es la única actriz italiana que se ha ganado el Oscar. Había otra actriz italiana que se ganó un Oscar, pero por una película gringa. Pero por una película en italiano, creo que Sofía Loren es la única. Y cuando ella le entregó el Oscar a Roberto, por la mejor película extranjera, también cuando dijo el Oscar es para, gritó Roberto. Y lo mismo hizo Penélope Cruz, Pedro. No sé si habrá sido a propósito o no. Pero bueno, las dos actrices icónicas de sus países, ganadoras del Oscar, entregaron el Oscar de esa manera. Y bueno, Elia Kazan, todo esto a propósito de que un tranvía llamado Deseo está citado en la película Todo sobre mi madre.
Y Elia Kazan es un director que después trabajó mucho con Marlon Brando. De hecho, en Nido de Rata, Marlon Brando se ganó su primer Oscar por esa película dirigida por Elia Kazan, donde Marlon Brando nace de uno de estos que trabajan en los puertos, sacando las cosas de los containers. Y resulta que esa película es un poco una crítica al comunismo, digamos. Elia Kazan era un director que denunció muchos actores y directores porque eran comunistas, digamos. No sé si se acuerdan, bueno, en la época de los 50, 60, así como ahora Hollywood está dominado por los demócratas y todos los actores y actrices están por los derechos humanos y las libertades y las igualdades. En esa época el Hollywood estaba dominado por el Partido Republicano y había una persecución heavy contra los comunistas. Había una comisión de un senador que perseguía a todos los comunistas, una comisión famosa que se hizo una película también después. Y Elia Kazan, en los años, muchos años después, creo que en este siglo ya, le entregaron un Oscar por la trayectoria. Y cuando él fue a recibir el Oscar, hubo muchas críticas, cuando él fue por la alfombra roja, muchos panfletos y carteles que no querían que le dieran el Oscar porque lo consideraban un traidor, que había traicionado a muchos otros directores. Él dice que él lo hizo por sobrevivir, él era extranjero, digamos, es de uno de los países de Europa del Este, y claro, entonces él, claro, ahí denunció, y de hecho cuando le entregaron el Oscar honorífico, muchos actores no se pararon a aplaudir, se quedaron sentados y ni siquiera aplaudieron. Nick Nolte está entre ellos, Ed Harris. En YouTube se puede ver cuando le entregaron el Oscar a Elia Kazan, pero Elia Kazan fue un gran director, eso no cabe duda. Y dos de sus grandes películas fueron Nido de Rata y esta, Un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando. Vivian Leigh, como todos saben, murió muy joven, a los 53 años, producto de la tuberculosis, pero ella estaba muy mal porque tenía dos enfermedades mentales graves, que eran esquizofrenia y era maníaco-depresiva. Y en su último día ya no podía diferenciar del papel que hizo en esta película. En esta película ella se luce como una mujer mucho mayor de lo que es, pero lo representa muy bien en escena y hace una actuación fenomenal en realidad. Y Marlon Brando también, tipo violento. La película muestra la relación de estos dos, que en el remake de Blue Jasmine no luce Kate Blanchett, pero luce ella, no. El papel de Marlon Brando lo hace un actor que no luce. En cambio acá los dos. Así que, bueno, podría estar harto rato hablando de esta película, pero yo creo que con eso he dicho bastante. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, la han visto, no la han visto. Hay prejuicios, como cuando comenté de lo que el viento se llevó. ¿Han visto algo de Vivian Leigh? ¿Les suena a Vivian Leigh? Ella siempre tuvo problemas por su belleza, porque al principio, claro, el típico estigma, digamos, que sobresalía por su belleza y no por la actuación, pero ella logró demostrar que, que valía por su calidad actoral. Y a eso le sumaba la belleza, que tenía una belleza muy especial y muy diferente también a las bellezas que después utilizó Hitchcock, digamos, que se fue por la rubia. Claro. No sé. Claro. Oye, no Cuando sé, ella te quería murió. preguntar, Sí, digamos. por el que tú hablabas en algún momento hablaste como de la atmósfera. ¿A qué te referís con eso de la atmósfera? Me refiero a que hay películas que te reflejan como que están hechas en cierto
ámbito o cierta especie de burbuja especial que como que tú ves la película y sientes que estás en otro mundo, digamos. Hay películas que son muy comunes, digamos, que uno la siente como que es como la calle, te muestran una calle como común y corriente, o una casa común y corriente. Esta película te muestra una ciudad que te da como la imagen de algo especial, digamos, muy artístico. Te muestra a la ciudad de Nueva Orleans con esa música de jazz, en blanco y negro. Te da como la imagen de algo, de crear un espacio especial para Mm. hacer la escena, digamos. Y toda la película es así. Bueno, también la casa donde están, con el paso del tiempo de la película se va achicando la casa sin que uno se dé cuenta, para dar también una especie de sensación de encierro. Pero eh, en realidad es una película que tú la ves en una especie de un mundo así bonito, artístico. No es una Em, imagen que tú veas, la típica de todas las películas, los lugares, las locaciones. Aquí uno siente que hay un trabajo especial. ¿Cómo se llama esa película que comentamos también, que estaba postulando el Oscar el año pasado? Eh, La del padre, ¿no? A La ver, de no, Anthony Hopkins. no, la chica esta que se vengaba, Promising Young Woman. esa, Promising Your Woman, de- es como lo que logra Promising Your Woman en algún sentido, así como En esa algún también. sentido, que claro, pero es que Promising Young Woman como que tiene hartos detalles que están Mm, escondidos y que mm, uno como que los va... Es una película muy interesante en eso, muy entretenida, porque uno como que va descubriendo cosas y mm, relacionándolas, y como mensajes subliminales que va dejando la directora, mm, que te hacen disfrutar la película, como que le otorgan un gustito especial, como que la sazonó bien. mm. Eh, y, y en este Pero en caso, relación a la atmósfera, en relación a la atmósfera, que también eh, a mí como que me pasó un poco con Promising Your Woman eso, como que me dejó como esa idea de una atmósfera como bien, digamos, bien hecha, con lo mismo que decías tú, los detalles, los colores, eh, los espacios. Bueno, que sí, eh, son cosas distintas, pero, o sea, en cuanto a atmósfera, ¿qué ¿no? es para ti la atmósfera, Josué, La atmósfera la de la atmósfera película? de la película, para mí es la ambientación un poco, ¿no? Claro, El background, digamos, el set, la decoración, digamos. Claro, el detalle que le pone el director a eso, que interactúa, o que puede interactuar o no con la película, con la historia en sí, o con los personajes. O sea, yo, por ejemplo, un director que le pone mucha atención a la producción de diseño y la atmósfera de sus películas es Wes Anderson, yo creo, director, digamos, como el de actual, que es súper bien meticuloso en cuanto claro. a la ¿Qué atmósfera. película ha hecho él, por ejemplo? Bueno, yo creo que la más popular, digamos, en estos momentos, bueno, hizo una el año pasado, que se llama The French Dispatch, pero la más popular, que estuvo nominada al Oscar como mejor película en el 2014, era esa de Grand Budapest Hotel, eh, Ah, y que claro, pero en realidad toda su filmografía tiene el mismo estilo, digamos, es un estilo bien particular suyo y que, claro, se centra mucho
en el ambiente, en que todo, en la producción, en que todo esté como bien ordenado, lo visual, digamos. Eso para mí es como la atmósfera de una película. Sí, tiene mucho que ver con lo visual, con eso que dice Josué. Y bueno, las películas de ciencia ficción en realidad son como bien atmosféricas en ese sentido. Sí, pues Eh, también, por también. ejemplo, Por ejemplo, Matrix, mm, te da la imagen de como un mundo real, digamos. sí, pues sí. Bueno, Dune, Eh, el año pasado. ah, No sé no si, la vi. no sé si es que la han visto, no sé si es que la vieron, Dune, la otra No. película que. Esa también es una película que es, digamos, logra muy bien la atmósfera, digamos. Bueno, esta película del Ahí no director, estoy de acuerdo. ¿no estáis de acuerdo? No, no. ¿En Bueno, qué? De es hecho, que, de hecho, pero después hablo rápido de Dune. Ah, ¿tú la viste? Sí, sí. Bueno, el director coreano este que se ganó el Oscar, que dio una película en un tren igual, ¿te acuerdas? mm, Mm. sí, Tren po. to También tiene Busan. como una No, no, pues. atmósfera. Ah, ¿No? Ah, no, pues Snowpiercer, Snowpiercer. 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 Train to Busan es otra. Nada que- Sí, otra. Es otro tren. pero claro, crear una atmósfera especial en una película que no sea de ciencia ficción, Sí, pues sí, eh, más complejo, digamos. claro. Bueno, yo también, director del que voy a mencionar, también te voy a hablar un poco de la atmósfera. Bueno, pasemos Interesante, interesante. a, Pero no, pero, o sea, pero ya, o sea, digamos, cerró ya. Sí, pues yo creo que pasemos a tu película y después si hay comentarios que a propósito de su película salen respecto de la otra película, igual se pueden hacer. Sí, verdad. ¿O no? Pero yo, bueno, yo seguiría ahora con Lucho, porque ya que igual Ah, hemos comentado bastante los Oscars. O sea, bueno, hemos hablado harto de los Oscars. Y sé que él quiere hablar un poco de los Oscars y de las películas que estuvieron ahí. Sí, digamos que desde cuando fueron los premios hasta ahora me puse un poco a ver las películas que estaban como candidatas a mejor película y en realidad me llevé varias decepciones. Así que, y confirma, digamos, el hecho de que esta entrega fue de un nivel muy bajo. Así que fue una entrega para el olvido. partiendo por la película que ganó como mejor película, Coda. Así que, digamos, creo que es una película que manipula mucho, en el mal sentido de la palabra manipular, porque quizá alguna vez hablamos sobre cómo Hitchcock manipula a los espectadores de manera positiva. Mm. Esta película, claro, te manipula emocionalmente, pero de una manera poco leal. Así Ah, que, pero bueno, el que quiere llorar un rato viendo una película, se la recomiendo. Si alguien quiere llorar delante de la pantalla, se la recomiendo. Después, bueno, vi Dune también y no, tampoco me gustó tanto. Eh, no la quiero comparar con la que hizo David Lynch, porque bueno, son películas, tiempos totalmente distintos, pero creo que al menos David Lynch logra esa atmósfera de la que hablábamos delante, y creo que esta nueva película no logra muy bien el tema de la atmósfera. Eh, Pero tal y vez no sé. mi pregunta, yo tengo una pregunta ahí para ti con respecto a eso, porque igual estoy de acuerdo con que la película de la versión de Lynch logra el tema de la atmósfera, lo logra mejor que la de la versión moderna de Villeneuve. Pero mi pregunta es si es que según tú, eso es porque la película de Lynch llegó en una época donde las películas de ciencia ficción tenían como bueno, no eran tan, digamos, lo que son ahora, ¿no? Que una película de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción tenemos, eh,
no sé, saldrán 10, 20 al año. En esa época las películas de ciencia ficción eran caras de hacer, por lo tanto los estudios no se metían tanto, digamos, en eso, a menos que fuera una franquicia que ya Mm. era exitosa. Y por lo que, o sea, por lo que tú consideras que ese es el tema, porque en los tiempos modernos, digamos que la versión de Villeneuve se siente muy similar a cosas que ya se han visto en la ciencia ficción. Mm. Sí, yo creo que igual es un punto interesante. Yo creo que es muy distinto hacer cine de ciencia ficción en los años 70 que hacerlo en los años 2020. Eh, Creo que en los años 70 quizá había más posibilidades de echar a volar la imaginación, imaginarse, por ejemplo, autos que vuelan o viaje a otros planetas, por ejemplo. Y eso, claro, ya hablar de esos temas como que era una cuestión súper futurista y loca y volada y todo. Yo creo que ahora con todos los avances tecnológicos y toda la tecnología que hay a disposición, como que cuesta más, digamos, hablar de ciencia ficción, como que pareciera que la ciencia ficción en realidad ya la estamos viviendo, o sea, Sí, es como algo cotidiano. Entonces, claro, hacer cine de ciencia ficción yo creo que también es más complejo ahora en ese sentido. sí. De hecho, Entonces igual es como un reto para el director que se mete a hacerlo. sí, de hecho lo que yo encuentro un poco irónico es el tema de que, claro, antiguamente se veía la ciencia ficción como algo futurista, como algo lejano, totalmente inalcanzable. Sin embargo, hoy en día vemos la ciencia ficción como, o sea, queremos que la ciencia ficción sea algo súper realista en realidad. Queremos que las películas de ciencia ficción se vean cosas que uno puede decir, sí, yo, o sea, podemos llegar a eso en un par de años. Queremos que las cosas, Mm. no sé, como que el género de ciencia ficción, no sé si evolucionó o vio elevado por películas que fueron saliendo por distintos directores, por distintas cosas que, bueno, porque la tecnología ha avanzado también, obviamente. Entonces ahora como que esperamos de las películas de ciencia ficción, esperamos que sean creíbles, como que sabemos que estamos viendo algo que no es, que es ficción, que claramente, no, pero igual queremos sentir que es real, que se puede lograr. Sí, no, Es sí, pues que eso es verdad. también la ciencia ficción un poco perdió esa capacidad que tenía cuando nació el género de asombrar, digamos. Cuando nació la ciencia ficción y la veían en los años 70 o 60 y la gente se asombraba porque nunca había visto un auto volador o nunca había visto esto. La Guerra de las Galaxias, uno nunca se había imaginado monstruos caminando como humanos y hablando, o espadas Jedi, ¿cachai? Uno veía cosas que no se había imaginado, digamos. Y ahora la ciencia ficción cuesta que haga algo que sea nuevo, porque en el mismo Blade Runner, la nueva versión, yo no vi, claro, a uno le gusta Blade Runner porque cuando vio la antigua, digamos, era buena y todo, y quiere ver la secuela, pero si uno no vio la antigua, digamos, y ve la Blade Runner nueva, no ve nada nuevo, nada nuevo de ciencia ficción. Entonces, la pregunta es cómo la ciencia ficción ahora nos asombra como asombraba antes, digamos, ya. ¿Qué puede hacer, digamos? Aparte de la trama, digamos, pero la trama puede ser tanto actual como en el pasado. Claro. ¿Qué nos puede mostrar ahora? No sé, Bueno, un en ese poco, sentido yo encuentro un poco la genialidad, digamos, de Dune, la versión de Villeneuve, porque igual yo creo que él tiene claro eso, además que Villeneuve es un director experimentado en la ciencia ficción. Entonces, digamos, al menos lo que yo, como lo veo yo, ¿no? Él te ha dicho, ¿cómo lo hago para innovar en esto? Hago la película de ciencia ficción más épica que se haya hecho en toda la historia del cine. O sea, con el sonido
con la música, con todo. Que la película en sí se sienta a una escala tan superior a todo lo que existe que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Eso para Eso, mí es Dune. entonces tú dices que es buena Dune. ¿Cómo? O tú dices que es buena entonces la Sí, película no, Dune. a mí me gustó bastante igual hay que considerar el hecho de que es solamente la primera parte, eh, digamos, por lo que Ya. no sería justo juzgarla como... Sí, o sea, bueno, O sí, sea, va a ser una saga. O eh, sea, sí, bueno, va a tener una segunda parte que va a salir el próximo año. Y ahí una vez que salga la segunda parte, tal vez se podría jugar todo como el conjunto y ver, claro, si es que la visión de Villeneuve valía la pena haberse hecho o no. De momento, tal vez es un poco difícil hacer esa declaración. por ejemplo, con Avatar, ¿se acuerdan de Avatar? Sí, Hubo va un a salir las dos intento. este año. Ah, bueno, ahí hubo un intento como de volver a asombrar, digamos, Sí, de volver a hacer algo ese nuevo. Decían, fue, claro, también ese fue el Jim Gordo, James Cameron, fue un intento de James Cameron de igual, de hacer una película con una escala tan, tan grande que sea incomprensible para nosotros. O sea, asombrarnos ya a ese nivel, o sea, asombrarnos por el hecho de la grandeza, por el hecho de todo. Porque el director ya no tiene que crear solamente una buena historia con personajes, sino que tiene que crear un universo entero con todas sus complejidades, con planetas, con distintas criaturas, con razas, con idiomas, con todo, eh, para que uno realmente se sienta como asombrado. Ese es como mi percepción de la ciencia ficción hoy en día. y eso con Dune se logra un poco más que con Avatar, ¿o no? Eh, bueno, a mí Avatar no es que me haya gustado mucho, pero mm, bueno, sí, yo diría que sí. Pero claro, Avatar cuando salió en su momento también fue lo más épico que se haya hecho en la historia del cine. Al final siempre va a venir algo más épico, creo yo. A mí me gustó más la del Titanic de James Cameron que Avatar. O sea, si hablamos de ciencia ficción, encontré más ciencia ficción en Titanic que en Avatar. O sea, mucho Sí, más sorprendente Titanic. Avatar tuvo mucha publicidad y todo, sí, pero Titanic se come Avatar, yo creo, por los no, efectos especiales. y ahora que vamos a tener Avatar 2 3 4 5 Ah, sí. sí, Ah, vendieron la, ya, la sí, franquicia. Chu. Ahí se van Se echando a perder viene, después las historias. se viene la serie en Netflix, vienen las Oh, precuelas, los monitos y animados. la secuela.